Pues muy buenas, pues esta semana venimos con una clase un poco de repaso, yo creo, porque muchas veces me preguntáis cosas que a veces pasan por básicas, pero que luego pues nos dan un poquito de problemas, sobre todo en el uso diario de Figma, y me refiero a las preferencias. Sabéis que Figma tiene unas pequeñas preferencias en las que podemos un poco controlar cuál es nuestra manera de trabajar con la herramienta, y bueno, pues algunas de ellas son un poco confusas, incluso revisando la documentación oficial. Así que si os quedáis, os cuento 18 de esas preferencias, son muchas, pero voy a ir rápido, y a ver si alguna de ellas os ilumina alguna de esas peleas o pegas que habéis tenido alguna vez usando la herramienta. Venga, os cuento cómo va. Venga, por si no habéis revisado nunca la documentación técnica de Figma, que es lo que suele pasar, ¿verdad? Como cuando compramos un mueble, que nunca miramos las instrucciones, Figma trae una serie de preferencias por defecto que son estas, así que seguramente así es como las tendréis, a no ser que hayáis tenido algún problemita con la herramienta y hayáis decidido tocarlas. Así que voy pasando una por una y con algún ejemplo os cuento cuáles son sus opciones, sobre todo porque algunas de ellas no están muy claras, como pueden ser, por ejemplo, estas primeras que paso a comentar, todas las que tienen que ver con el ajuste, ¿no? Con el snap. Venga, pues arrancamos con las primeras preferencias que aparecen cuando desplegamos nuestra opción de preferencias. No olvidéis que tenéis la opción de preferencias en lo que es la F de Figma dentro de la herramienta y también en ese menú que aparece pues, en Mac arriba y en PC a la derecha, donde podemos también acceder un poco a algunas preferencias extras de lo que sería la aplicación. Pero bueno, estas que son las más importantes, como veis, empiezan con Snap, como os digo, y la primera que voy a empezar a comentar es Snap to Pixel Grid, porque es una de las más vitales y luego ya vemos las otras dos que son un poquito menos o un poquito más secundarias. Fijaos, Snap to Pixel Grid, si está activo, como tendría que estar ahí, que también lo podéis, por cierto, revisar en el menú desplegable del zoom, lo que permite es que cuando hacemos un zoom y superamos los 400 de tanto por ciento, aparece esa grid. De hecho, aparece siempre que esté activo, como os estoy diciendo, Pixel Grid. Si no, tampoco aparecería. Si le dais a Pixel Grid, eso significa que a 400, como digo, de zoom vais a ver esa grid que os va a permitir también ver cómo los objetos, pues como están en Snap to Pixel Grid, pues no pueden más que crecer ajustados a números enteros, a píxeles enteros. Sabéis que en este mundo del diseño digital no está muy bien trabajar con números que no sean enteros, salvo a lo mejor en iconos, como veremos, porque producen ese efecto tan desagradable de efecto blur. Si no lo habéis visto, fijaos, me refiero a esto. Voy a quitarle obviamente ya el Snap to Pixel Grid para que lo veáis y ahí vamos a ver la primera de las claves de cómo funciona esto. Como podéis ver, me vengo arriba, esto que veis es un frame y en azul es una forma rectangular, es decir, un vector. Y como veis, cuando me vengo al vector e intento moverlo ya sin Snap to Pixel Grid, veis que sí que me deja moverme, como veis, me deja moverme sin saltar en enteros. Pero esto solo le va a ocurrir a las formas vectoriales, es decir, que los frames, independientemente de que tengáis puesto Snap to Pixel Grid o no lo tengáis, va a saltar siempre en números enteros. Esto es importante que lo sepáis, arrastrando quiero decir, ¿vale? Obviamente si os venís al inspector y aquí metéis un número no entero, pues sí que lo coge, ¿vale? Me refiero a que no olvidéis además que habría que revisar todo lo que tengáis en cuanto a formas y dimensiones, porque un objeto que no está en números enteros, sabéis que aunque aquí se ve bien porque estamos trabajando en modo vectorial, Figma tiene una opción que es Pixel Preview, donde podemos decirle que nos muestre en píxeles lo que sería el objeto. Y mirad lo que va a ocurrir. Da igual que elijáis para lo que sería tamaño normal o para retina. Mirad lo que ocurre. Le sale esa especie de zona como, pues, como le pasa a las tipografías, ¿no? Una zona de alias o de anti-alias que lo que hace es que básicamente nos da un efecto, si esto lo exportáramos como imagen, pues de desenfoque. Por todo esto ya sabéis que ocurre porque está en estas coordenadas y en estas medidas que, como podéis ver, son no enteras. De hecho, si las corrijo, mirad, si le quitamos a las 4 medidas, veis que va a ir desapareciendo el efecto de blur, ¿vale? Así que cuidado con esto, ¿vale? Este tipo de cosas son muy de lo que considerábamos antes Pixel Perfect, ¿no? Que ya tanto no se usa y que sepáis que esto, pues lo que hace es evitar que las cosas se vean borrosas. Así que ahí tenéis lo que hace Snap to Pixel Grid. Es decir, lo normal es que la tengáis marcadas, pero muchas veces la vais a desactivar porque queréis utilizar, por ejemplo, pues algunas ¿no? Trabajando con vectores, pues algún tipo de ajuste exacto. ¿Vale? Luego tenemos... Vamos ahora con Snap to Objects, ¿vale? Vais a ver que esta es muy sencilla también. Seguramente cuando trabajéis con Figma veréis que aparecen siempre esas guías como inteligentes que nos hacen ajustar o que nos permiten saber dónde están los centros ópticos o dónde están pues esas, ¿no? Esos contactos que podríamos hacer para alinear
sin tener que usar las herramientas de alineación de la herramienta. Pues eso es lo que es, básicamente. Snap to Objects lo que te permite es que te lance esa especie de pequeña muestra, que voy a quitar ahora mismo para que la veáis, y ahora ya cuando me mueva, ya veis que no tengo esa ayuda para poder encajar los objetos como yo quiera. Ahí sí que tendríamos que recurrir, obviamente, a lo que serían las opciones de alineado, ¿vale? Que tenéis aquí arriba. Porque eso lo que nos evita es ir un poquito más rápido, o sea, más lentos y poder ir más rápido a la hora de ajustar elementos. Así que así de sencillo es Snap to Objects. Y ahora falta Snap to Geometry, que este es un poquito más raro, más difícil de que hayáis a lo mejor entendido cómo funciona, porque funciona cuando estáis trabajando sobre todo con vectores. Es decir, que tenéis que entrar a un vector, como yo aquí con iconos, voy a ir a este que será más fácil de entender. Y mirad, si yo marco un punto, un nodo de estos, veis que me lanza también esas líneas inteligentes para saber, pues si estoy trabajando en vertical o en horizontal, cuál es su punto a otro lado geométricamente exacto, como veis, ¿vale? Es como una manera que tenemos, si os fijáis, lo hago un poquito más de cerca, esas líneas de color rojo, pues esas son las que nos están diciendo dónde está el punto alineado. Pues esto es igual, si le quitáis esa marca, pues lo que hacéis es que ahora ya no tenéis ese control, con lo cual podéis seguir haciendo lo mismo, pero veis que no tenemos esa posibilidad de que nos ayude un poco a detectar un poco las posiciones exactas donde están los objetos que queremos un poco hacer en tipo espejo o a nivel pues geométricamente exactamente perfectas. Así que ahí tenéis lo que significa también Snap to Geometry. Vamos con la cuarta. Como veis aquí pone Keep Tool, o sea, mantener la herramienta seleccionada. Esta yo creo que lo mejor es que la tengáis desactivada porque si no es un poco más incómoda, pero básicamente lo que hace es esto, vais a ver. Si está marcada, tú haces cualquier herramienta y vuelve, utilizas cualquier herramienta y vuelve siempre al símbolo de, en este caso, de mover, ¿verdad? ¿Veis? Siempre mueve, se mueve y si ahora mismo le decís que la preferencia lo que queréis es que se quede, pues automáticamente cuando hacéis una forma, seguís ahí y podéis hacer más formas de una vez o cualquier otro objeto, por ejemplo, si estáis con la herramienta de texto, pues podéis hacer más herramientas o más opciones de texto. ¿Vale? Eso es lo que hace. Recordad, yo creo que aquí en este caso lo ideal sería dejarlo sin marcar para que la herramienta vuelva al elemento más habitual, a la herramienta más habitual, que es la de mover. Bueno, pues vamos con la de cómo poder saber qué capa estamos marcando. Es la opción que veis que pone Highlight Layers. Pues nada, habéis visto que encima cuando estáis moviéndoos por un objeto, una capa, pues le sale automáticamente al ponernos encima, al hacer over, sale el marco azul, ¿no? Para poder seleccionar incluso si apretáis la tecla comando o control en PC, también dentro de las propias agrupaciones que tengáis o archivos o, digamos, sí, elementos anidados. Si lo que hacéis es quitarlo, pues lo que hacéis es perder esa ayuda, esa especie de afforda, ¿no? Que nos permite saber un poquito que esos objetos se pueden mover o que estamos en ellos. Y fijaos, lo quito y ahora ya, pues al movernos por encima, como veis, pues no nos dice nada. Así que yo creo que otra opción o preferencia que es más útil quizá dejarla marcada, ¿no? Que es la de poder marcarnos pues en cuál capa estamos. Bueno, pues vamos con otra que también es bastante útil, creo, porque no sé cómo la tendréis marcada, pero sabéis que una de las cosas más terribles que tenemos en Figma, ¿no? Es la de que como Figma por defecto suele venir con un aumento, ¿no? de incremental del número al duplicar, pues nos encontramos terribles historias como estas, ¿no? De compañeros que llevan ya el récord mundial de grupos y de capas duplicadas. Bueno, pues esto, si no queréis, básicamente sabéis que Figma funciona así. Si yo hago aquí un rectángulo ahora mismo, a ver, vamos allá. Ahí está. ¿Veis que me ha hecho este rectángulo aquí? ¿Lo veis? Rectángulo 19. Pues si lo duplico, Figma, el siguiente lo llamará 20, el siguiente lo llamará 21. Ahí como veis, ¿vale? Cada una de esas capas le ha puesto nombre. Si lo que queréis es que no tengan ese número secuencial, pues quitáis la opción, como veis por aquí, igual. Venís, le decís que no queréis que le ponga el número y cuando las duplicáis, pues obviamente se duplican con el mismo número o con la misma palabra, que es lo que queremos a veces, ¿no? Para no tener que después pues renombrar una por una. Es decir, eso también es bueno porque a veces queréis renombrar todas las capas de una vez y es mucho más cómodo al hacer comando de R que todas se llamen igual que tener que buscar cada una por su número. Así que ahí tenéis otra opción que a lo mejor pensabais que no existía en Figma y que es la de Rename Duplicated Layers para que no le meta un número incremental.
Esta, muy rapidita también, es que a lo mejor queréis trabajar sin que continuamente alrededor del frame aparezcan las medidas. Quiero decir que, como veis, cuando hacemos un frame o cuando hacemos un rectángulo, igual veis que debajo aparece esa pequeña burbuja de información con la medida y le pasa igual a cualquier forma que utilicéis. En un rectángulo veis que siempre aparece esa medida que está ahí debajo. Pues si las queréis eliminar o que no salgan, quiero decir, pues es tan sencillo como decirle que queréis que no aparezcan las dimensiones. Y como veis, cuando tocáis, la única manera que tendríais de revisar esa información sería a través del inspector de la ventana de la derecha, ¿no? Del panel de la derecha. Otra interesante preferencia que a lo mejor también queréis utilizar o cambiar o desajustar a como viene por defecto es esta que pone Hide Canvas UI. ¿Qué es el Canvas UI para esta gente de Figma? Pues básicamente esto. Mirad, si yo vengo aquí y hago este cajón, lo vamos a pintar de color aunque sea, veis que siempre que me pongo encima, Figma me muestra pues estos 4 nodos, ¿no? Vectores, como lo queráis llamar, con los que podemos ajustar el tamaño de la caja. Pero ¿qué ocurre? Que a veces cuando estamos, por ejemplo, poniéndole un borde y le empezamos a poner un borde, veis que a veces se mezcla, bueno, a veces no, se mezcla, mientras estamos haciéndolo, se podría mezclar lo que sería el borde ese de color azul del frame con el propio ajuste de estilo. Como veis, mientras lo hago, está desactivado y cuando suelto es cuando aparece. Entonces, eso es lo que hace la preferencia, ¿vale? No sé si ha quedado muy clara, pero cuando le dices que quieres ocultarlo, significa que durante el tiempo que lo edites no vas a ver esa caja. Sin embargo, si le dices que quieres que esté siempre, veréis que ahora lo modifico y siempre está ese azul ahí puesto, ese borde, con lo cual a veces se podría coincidir con que no vierais exactamente el grosor que estáis incluyendo. Así que tampoco es que sea muy importante esta opción, pero que sepáis que si queréis que no aparezca como viene por defecto, pues sería la opción, ¿vale? Yo la voy a dejar algunas de ellas como deberían ser, que quizás pues tanto el Show Dimensions como el Hide Canvas, pues lo normal es que estén también activas. Pues vamos con una más, con la 9, que es pues lo que se llaman comillas tipográficas. No sé si estáis muy puestos en esto, si venís del mundo más del editorial y papel, pero que sepáis que existen las comillas simples y las tipográficas, las que a veces vienen cuando copiamos un código o lo que sea, y que sepáis que pues Figma también tiene esta opción. De hecho, fijaos, si yo escribo aquí con una tipografía que tenga serifas, ¿vale? Y le ponemos unas comillas, voy a ampliar un poquito para que lo veáis, las comillas son estas, las tipográficas, ¿vale? Sin embargo, si lo que queréis es escribir con comillas de código, eso habría que venir aquí a preferencias y decirle que no queréis que utilice lo que se llaman, pues eso, comillas inteligentes. Vamos a hacerlas y sería así, ¿vale? Comillas simples, por llamarlo de alguna manera, serían estas. Mirad, estoy haciendo la misma tecla, pero veis que en este caso la comilla pues viene, pues comillas siempre. Ya digo que estas son más útiles o más normales en código y estas son las que usamos nosotros como diseñadores. Así que cuidado con eso. Si queréis que sean siempre las comillas llamadas tipográficas, pues tiene que estar marcada esa opción de sustituir o no sustituir. Otra muy importante también relacionada con las tipografías es que sabéis que Figma viene con Google Fonts, con las tipografías de Google Fonts incluidas. Eso significa que cuando vais a escribir cualquier texto, a introducir cualquier texto, el problema que tenemos básicamente es que aparecen tantas que es bastante complicado a veces encontrarlas. Fijaos, aquí aparecen un montón de ellas, ¿no? Y esto nos vuelve un poco loco. Fijaos que aquí aparecen, ¿no? Pues Abel, ABC, Avaya, pues estas, si no las quisierais, solo queréis que se vean las de vuestro equipo, les decís preferencias, no mostrar Google Fonts y ahora veréis que cuando vengo a buscarlas, pues han desaparecido un montón de ellas, como veis, ¿vale? No sé si las veis, que ya no están las primeras que dije y todas las demás son las que tengo en mi equipo, con lo cual estamos seguramente reduciendo pues una gran cantidad de ellas y más todavía si encima usáis algún tipo de gestor, como puede ser pues Fontbase o WriteFont, alguno de estos, que también haría muy útil esa función de encontrar las tipografías de una manera mucho más sencilla. Vamos con esta otra que también seguramente alguna vez os habrá creado algún tipo de problema. Figma trae por defecto la opción de Flip Objects mientras estás redimensionando y lo que ocurre es esto, habréis hecho alguna vez una forma más pequeña y cuando llegáis al tope veis que aparece como girada, ¿vale? Es decir, así es como funciona. Es cuando alcanza la coordenada de 0, pues lo que hace es que la gira, la hace como ¿no? Como un espejo. Bueno, pues si no queréis que eso ocurra, es tan sencillo como desactivar la opción. Le decís en preferencias que no queréis que haga eso y mirar ahora lo que hace. Ahora ya he desactivado la preferencia y lo que ocurre es que
vuelve o sea, digamos que no le hace ese flip, no le hace ese giro, con lo cual creo que a lo mejor es más fácil. Recordad que lo que hacía básicamente la herramienta, la preferencia por defecto era esto, ¿no? Que lo que hacía era cambiar el ángulo, ¿verdad? Mirad, si le dais aquí, llegaba al 0 y lo que hacía era, veis, cambiar a 180. Pues si queréis evitar que eso ocurra, desactivar también esa preferencia. Vamos con otra opción que a lo mejor os ha dado algo también de quebradero de cabeza. Cuando hacéis zoom, recordad que cuando tenéis un objeto seleccionado y le dais a zoom, como voy a hacer yo ahora, ¿vale? Con el comando más, comando menos, por ejemplo, veis que siempre vuelve a centrarlo. Quiere decir que, como podéis ver, yo tenía esto desplazado aquí, ya no era el centrado, pero al marcarlo, automáticamente me lo trae al centro. Si desactiváis esa opción, como voy a hacer ahora mismo, pues lo que vais a poder es hacer el zoom de toda la pantalla tal y como esté. Esa es la otra opción, ¿no? Keyboard Zooms. Le vamos a dar y veréis que ahora ya no centra automáticamente, sino que se queda con la posición donde esté el elemento. Esto es importante porque a veces trabajáis con muchas pantallas y esa es la opción que necesitáis. Así que miradlo a ver y ahí tenéis Keyboard Zooms into Selection para que se centre la selección o automáticamente utilice pues, el punto que tengas de coordenada para poder verlo. Bueno, esta opción también es muy sencilla, la de, la de invertir el zoom. Sabéis que depende cómo tengáis el sistema operativo, pues el zoom puede ser pues, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo que mováis la ruleta de vuestro ratón hacia arriba o hacia abajo, y lo que hace esta herramienta, esta preferencia, es básicamente que lo podéis modificar para que sea justamente al contrario, ¿vale? Es decir, esto sabéis que suele estar conectado con las preferencias del sistema, y en este caso Figma lo que hace es que lo que hace es invertir la preferencia del sistema que tengáis, ¿vale? Así que no hay que hacer mucho, es básicamente que mováis en el sentido que a vosotros os parezca más habitual, hacia abajo o hacia arriba, para que el zoom se haga grande o pequeño. Vamos con una muy sencillita, muy fácil de ver. Sabéis que en Figma, cuando le dais al botón derecho, pues lanza lo que sería este menú contextual, que es muy útil para no tener que andar buscando las opciones que queréis aplicar. Pues en este caso, si venís a la preferencia y le decís que queréis que sea con control y clic, pues automáticamente al apretar la tecla control y hacer clic, pues también hace lo mismo que haría botón derecho. Eso ya es dependiendo un poco cómo queráis configurar lo que es la herramienta. Bueno, pues vamos con una también que seguramente os habrá dado algún problemilla alguna vez. Y es que sabéis que Figma tiene la opción de que cuando estáis en una capa y le dais a los números, pues podéis hacer o zoom, como veis que acabo de hacer yo, o si marcáis la opción que justo estábamos viendo, la de Use Number Keys, lo que os permite es cambiarle la opacidad. Veis que yo le acabo de dar al 3 y me lo pone al 30%. Le doy al 7 y me lo pone al 7%. Es decir, que lo que hacemos es cambiar la opacidad de las capas a través de los números. Pero a veces, como os he dicho, queréis hacer zoom con ese mismo atajo, ¿no? Digamos, pues si le decís que no queréis eso, lo que haréis con el 1 o con el 2, como veis, es hacer zoom de cada uno de los elementos con los que estáis trabajando. Así que eso ya es una decisión más personal, pero si queréis usar los números como trasladadores de opacidad o como zoom, pues marcar la opción o desmarcarla. Bueno, la preferencia de theme ya sabéis que es muy sencilla y es básicamente que tardó en llegar, pero es la de poder cambiar el interfaz a modo dark, si queréis, y también a modo, pues, incluso el propio que tenga el sistema a nivel configurado, como veis, ¿vale? Así que si le echáis un vistacito a la herramienta, ¿vale? Ahí tenéis, pues, la posibilidad también de cambiar light, dark, y recordad que se cambiaría para todos los documentos. Todas esas preferencias que estamos viendo se quedan configuradas en la herramienta, con lo cual afectarán a cada vez que abráis el documento, obviamente en vuestro equipo, en vuestra aplicación, no en la del compañero. Así que sepáis que el modo dark y el modo light lo tenéis también en esas preferencias para poderlo activar. Una más que tenemos es la de Keyboard Layout, y es que es básicamente que muchas veces tenéis el teclado diferente a lo que es la aplicación, ¿no? de Figma. Entonces, para eso tenéis, como podéis ver, la opción también de Keyboard Layout, con lo cual aquí abajo veis que podéis elegir, pues eso, si lo tenéis para español, y veis que cambia obviamente la ubicación del QWERTY o de las teclas exactamente para que se ajusten, obviamente, a todo lo que tiene que ver con los atajos de vuestro equipo, ¿no? Venga, y cerramos con uno de los, bueno, un clásico, ¿no? El nudge, el empujador, ¿no? ¿Cómo hacemos
que por defecto nuestras grids sean, por ejemplo, de 8 puntos, que suele ser lo más habitual, de 8 píxeles, o lo que sería también el padding de los auto layout y demás. Bueno, os explico lo que es el nudge, por si alguien no lo ha visto antes. El nudge es un parámetro que podemos configurar en todas las herramientas de diseño en las que le decimos cuál es el salto y cuál es, digamos, el valor por defecto que usamos para nuestros ajustes, ¿no? Finos de elementos, capas o lo que queráis. Entonces, veis que ya le hemos puesto 8. Cuidado que Figma trae o viene con 10 y eso ya va a afectar a esto. Fijaos, si yo me abro aquí un frame ahora mismo y le digo que me ponga el layout grid, el de ajuste más tipo para móviles o más fino, pues lo tenemos y ya viene con 8. Esto es lo que ha afectado, es decir, que si no, tendríais aquí un 10. Para no tener que cambiarlo, pues le ponéis a ese nudge ya el 8 y directamente ya lo tendréis. También sirve para cuando hacéis, por ejemplo, un auto layout. Recordad que cuando hacéis auto layout, ¿vale? Y hacéis, por ejemplo, como en este caso, un pequeño botón con Shift A o con botón derecho Auto Layout, siempre va a poner esta parte de aquí que sería el que hemos dicho siempre, ¿no? El padding. Y como veis también viene a 8. ¿Por qué? Porque hemos cambiado ese nudge, es decir, que el por defecto de los paddings de cualquier auto layout se controla también desde ese valor. Así que si lo ponéis en 8 o al que queráis vosotros usar 4, pues ya vendrá siempre por defecto en ese. Luego es verdad que lo podéis cambiar si queréis, pero por defecto ya vendría en 8, ¿vale? Y también eso afecta a lo que se llama el big nudge, que es a lo que es el empujar a los elementos cuando los estáis moviendo. Es decir, que si sois de usar teclas para mover los objetos con las flechas, recordad que al haberle puesto 8 allí, al apretar la tecla mayúscula y darle a las flechas de movimiento, saltáis, en este caso como veis arriba, también de 8 en 8, ¿vale? Así que eso es lo que permite el nudge, básicamente, ¿vale? El poder marcar una serie de parámetros como puede ser la grid, el padding de los auto layout y el desplazamiento de lo que serían los objetos por vuestro canvas, ¿no? De uso. Bueno, pues ya habéis visto un poco cómo funciona cada una de esas preferencias, cómo afectan, ¿no? al uso diario de la herramienta. Y bueno, pues ahora configurarlo un poco a vuestra manera y a ver si alguna de ellas pues hace que seáis un poquito mejores diseñando, por lo menos más rápidos. Venga, nos vemos en la siguiente. Chao, gracias.